esta manera, vamos a poner, comprar un carro, pero para eso tenemos que tener vida, tenemos que tener ganas de luchar. Y después, si ya no sirve, pues lo cambiamos o lo dejamos por ahí abandonadito. Pero lo que me refiero es esto, que mucha gente, aún estando en la iglesia y teniendo una posición buena, derrochan su vida haciendo cosas que no viven una vida que no tiene un valor adecuado, aunque tengan todo. Como dicen por ahí, tienes todo, pero no vales nada. Ahora, es necesario escuchar cómo Dios transforma a la gente, cómo Dios hace de donde no hay, hace más que algo, hace muchas cosas. Así es de que ténganlo en cuenta, si hay 2 servicios al que pueda ir. Amén. Y vamos ahora a hablar, en la mañana estuvimos hablando de que Jesucristo dijo que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y explicamos por qué dijo que Él es el camino. Y explicamos totalmente que Él es el camino para llegar al Padre y hablamos parte de ese tema. También hablamos que Él es la verdad. Cuando Dios dice que Jesucristo en el principio era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan dice que ese verbo se hizo carne. Él es la verdad de Dios. Y también vimos, por último, la vida, que Él es la vida. ¿Cuál es la vida que Él da? Primero, en la vida natural, Él nos hace vivir una vida en abundancia, porque dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. Y por otro lado está la vida espiritual, la vida eterna, donde dice el Señor que un día va a venir a reinar y apartará a las ovejas de los cabritos, y las ovejas se van a ir con el Señor a una vida eterna, y los otros se van a quedar en otra vida eterna, en el sufrimiento. Son las 3 cosas que vimos, y esa es la respuesta por qué dijo llamarse así. Ahora, si usted y yo hemos recibido al Señor Jesucristo en el corazón, nosotros tenemos un potencial y un fruto. Y eso es lo que dice, el potencial y el fruto. Vamos a hablar tocante al cristiano que tiene un potencial y un fruto que dar. El potencial se descifra que uno tiene la habilidad de hacer infinidades de cosas. Primero, la habilidad es considerada todo aquello que usted puede hacer y que no ha hecho. ¿Cuál es el fruto? Pues el fruto es aquello que hizo con el potencial que Dios le dio. Y para empezar vamos a mirar el Salmo 23 del versículo 1 al 4. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hasta ahí. Si hemos leído la segunda parte de este Salmo, nos damos cuenta que el hombre vive mejor cuando está con Dios. Pero vamos a agarrar estos 4 versículos donde dice primero que Dios es nuestro pastor. Dios es nuestra guía. Y para poder nosotros ser personas de potencial, es como aquella sidra, ¿ha visto las sidras? Que usted las menea y las menea y al último la destapa, el tapón sale con una velocidad tremenda. Si lo ha mirado o tal vez lo ha hecho. Eso es lo que nosotros tenemos dentro, un potencial, una fuerza. Como cristianos nosotros fuimos capacitados por Dios para lograr cosas inimaginables. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tiene de diferencia el presidente con nosotros? Ninguna. ¿Qué tiene de diferencia aquello que nosotros podemos ver que se mueve y que tiene fuerza? ¿Qué tiene de diferencia aquello que se mueve con nosotros? Tampoco nos tiene nada, porque nosotros podemos movernos. Ahora, en la historia de Estados Unidos hubo un presidente que estaba incapacitado por un problema que tenía. ¿Se recuerda si usted es de aquí? ¿Cuál presidente fue?
el primer presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Y que aparece en el billete sentado. Washington. ¿Es Washington? Ok. Este hombre. No, es Washington, sí. Sí, ok, sí es Washington. Ya ven que sí están atentos. El que está sentado en la silla, él tenía un impedimento. Si usted ha leído la historia. ¿El que está sentado? Sí. ¿O ese es Abraham? Ah, es Abraham Lincoln. Él es. Sí. Este hombre, tengo que estudiar más la historia de Estados Unidos. Ok, este presidente, la historia dice que tenía una incapacidad. Él era tardo para aprender las cosas. Si usted lee la historia de él, estaba incapacitado. Pero llegó a ser presidente porque él reconoció, era cristiano, reconozcamos esto. Él supo que Dios había puesto un potencial en él. Y él lo desarrolló, que a través del tiempo dijo, ¿qué diferencia hay una persona de otra cuando nosotros tenemos a Dios quien da todo? Llegó a ser un presidente cuando él no podía ni estudiar posiblemente, ni escribir muy bien. Pero a través del tiempo, como cristiano que era, él miró que Dios da la capacidad. Hay gente que emprende metas y se queda a la mitad porque piensa que ya no puede. Hay personas que hacen metas y piensan llegar lejos en el buen sentido de la palabra, que quieren todo lo posible para alcanzar y a la mitad del camino se quedan porque piensan que no pueden hacerlo. Si estamos con Dios, dice, Él es nuestro pastor, un pastor es el que guía a las ovejas. Si estamos con Dios, Él nos va a guiar por el camino correcto y nos va a enseñar a través de la escritura y de la vida y de los ejemplos naturales por dónde debemos conducirnos. Usted y yo estamos capacitados para hacer cosas inimaginables. Ahora, otra cosa. ¿Quién tiene de malo un gran hombre que hace un gran edificio con nosotros? Nada. Lo que yo he comparado y me ha gustado mucho en ese sentido, que se oye medio feíto, es que cuando estamos ya muertos somos un montoncito de huesos todos. El asunto es que cuando estamos en vida debemos desarrollar el potencial que Dios puso en nuestra vida. Mire, Génesis capítulo 1, quiero que vaya ahí, Génesis capítulo 1, y vamos a mirar de dónde nosotros estamos parados y basando nuestra vida. Génesis capítulo 1, en el primer versículo que les anuncié, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ayer comentaba con una persona tocante a esto, que cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, Dios les dio un propósito a todo. Sea un animal, sea un barco, sea un micrófono, todo lo que existe está basado en el conocimiento del ser humano, pero puesta la inteligencia por Dios. Ahora, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios creó todo, ¿no nos creó a nosotros? Si Dios creó los cielos y la tierra, y dentro de la tierra estamos nosotros, somos creación de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y si imaginamos lo que dice los cielos y la tierra, imagínense la cantidad de minerales, de oro, de plata, de todo lo que hay en la tierra, que tiene valor. Imagínense todo lo que Dios hizo, tiene valor. Nosotros tenemos valor. De la misma manera, si nos comparamos un poco con la tierra, dentro de nosotros tenemos sabiduría, inteligencia, pensamientos que podemos lograr. ¿Alcanza usted a desarrollar todo ese potencial cuando se lo propone? ¿Usted cree que es fácil cuando Edison inventó la energía de la luz? ¿Fue fácil el que inventó un abanico, un banco, una silla? Tuvo que sentarse a pensar cómo lo iba a desarrollar. El que hizo un carro, ellos desarrollaron un potencial.
Ahora nosotros, como cristianos, más que alcanzar a los que están perdiendo, nosotros debemos dejar huella aquí en la tierra, que cuando nosotros nos vayamos, queden muchos atrás de nosotros que han recibido y vivido el Evangelio del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Si nos comparamos, mucha gente no se anima a platicarle del Señor a otra persona por temor al rechazo, porque no me van a entender, yo no sé cómo explicarlo, no entiendo muy bien la palabra de Dios, o tal vez no me vayan a hacer caso. Esos temores evitan que el potencial del cristiano sea desarrollado. Pero cuando nosotros caminamos con el Señor, miren lo que dice en el libro, ahí mismo en 26, en el versículo 26 del capítulo 1, dice que la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ve que Dios está declarando, le voy a decir esto, no somos dioses, le aclaro, pero Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Hizo al hombre, hizo a la mujer, con el mismo potencial. Hermanos, los que trabajan en algún lugar, que maneja como mi hermano, que maneja contabilidad de la máquina, ¿no es impresionante la capacidad para recordar tantos números? ¿No es inteligencia la capacidad para decir, ese tiene su precio, aunque no lo vea? Esa es la habilidad que Dios le dio al hombre, a la mujer, como mi hermano, su trabajo, lo que hace. ¿Cómo lo hace? Yo no puedo hacerlo. Ve que cada quien tenemos la sabiduría y la inteligencia para desarrollar. Lo puedo hacer con la práctica, pero mire, cuando ya usted aprende a desarrollar todo lo que Dios depositó en nosotros, el trabajo es más fácil. Lo que duraba antes 2 horas, a hoy 10 minutos. ¿No es así, hermano? Lo que hacía en 3 o 4 horas, lo puede hacer en media hora, porque ya desarrolló la habilidad que Dios le dio. Ese es el potencial del ser humano, nada más que mucha gente dice que yo sé hacerlo. Y no es así. Todo depende de Dios. Ahora, si usted y yo desarrollamos este potencial porque fuimos creados a la imagen de Dios, y Dios dice aquí en la Escritura que Dios le dio el señorear, quiere decir, le dio la autoridad sobre la creación. No le dio nada más cierta autoridad para ciertas cosas, porque la Escritura dice aquí en el versículo 26, cuando Dios hizo al hombre y lo hizo a su imagen, dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Señoré quiere decir, tienes autoridad. Y ahí declara sobre qué y sobre lo que existe. El hombre ha tenido autoridad, pero la ha hecho en ocasiones una autoridad errónea. Ahora, para desarrollar el potencial, nosotros tenemos que ejercerlo. Tenemos que caminar. Tenemos que desarrollar. Mire, ahora, si no desarrollamos el potencial o el propósito que Dios nos dio, porque hemos venido por ese propósito, por ese potencial, nosotros, cuando llegamos con el Señor no nos va a reclamar, pero va a decir como a los talentos, ¿dónde pusiste tu talento? ¿Dónde pusiste la habilidad que yo te di? Muchas personas han venido y han dejado huella porque han inventado muchas cosas que hasta ahorita son beneficio para la humanidad. Pero muchos se han ido sin desarrollar el talento. Ahora, en la tumba ya no se puede desarrollar ningún talento. No se puede desarrollar, no puede ejercer su potencial, porque ya está muerto. Un cuerpo sin vida ya no hace nada, no puede desarrollar nada. Mientras nosotros tengamos vida para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del ser humano, debemos desarrollar ese potencial para ayudarlo. Y si nosotros desarrollamos de esa manera, Dios nos va a estar guiando por el camino correcto. Volvamos al Salmo.
Esto es muy, muy impresionante, porque entender esto en el reino de Dios para muchos es difícil. Y dice entonces en el Salmo 23, en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si estamos caminando con el Señor, lo primero que va a hacer, se siente cansado. Se siente cansada por la vida. No desmaye, porque al final la Escritura dice que Dios tiene un galardón. Dios mismo nos va a confortar. Dice que en delicados pastos vamos a leerlo. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es como cuando estamos cansados. Yo trabajo en el sol en ocasiones y estoy cansado porque el sol cansa. Llego al pasto donde yo trabajo y me tiro de panza arriba y descanso. Tomo unos minutos y estoy descansando. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros estamos cansados, trabajamos para el Señor y cuando nos sentimos un poco cansados, oramos a Dios. Dios nos hace descansar, no literalmente en pastos, pero nos hace dar fortaleza en nuestra vida para continuar. Nos abre más, nos da más aliento y nos abre un panorama más grande. Ahora dice, Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios siempre está al tanto de nosotros. Nunca se le ocurre decir, es que a Dios se le olvidó este día ayudarme. Porque dice que desde que sale el sol hasta que se oscurece, Dios está ahí. Todo lo que sucede en la vida, Dios lo está viendo. Todo lo que le sucede a usted, a mí, Dios lo está viendo. No se le va nada. Haga de cuenta que usted hace una pequeña ciudad chiquita o unos castillitos en la arena y usted está viendo lo que sucede ahí. Eso es lo que hace Dios. Los ojos de Dios dice que están sobre toda la tierra mirando lo que sucede. Hay una escritura, no la tengo, se me fue, pero que dice que ni una hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. Una hojita, a veces veo yo los mosquitos volando, hasta de ellos Dios tiene memoria. Un mosquito chiquito que a veces van a cargar y por ahí se pegan. Hasta eso tiene Dios control. Así es de que si nos sentimos en ocasiones cansados, desanimados, que ya no puedo, que eso está muy difícil, Dios está ahí. Él nos va a hacer descansar. Él, como dicen otros, los amigos tienden la mano. Él es nuestro amigo también. Y algo que sucede aquí, que dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombras de muerte, ¿está ahí conmigo? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No debemos de temer a nada. Que no nos sale algo, hermano. Si lo está haciendo para Dios, ya no diga, no lo voy a hacer. Hay que hacerlo, inténtelo. Como en ocasiones no es igual que la necedad, pero las cosas de Dios, si no le sale una vez, si usted tiene en su corazón que es plan de Dios, continúe haciéndolo. Y Dios le va a dar la recompensa. Miren lo que dice Proverbios 24. Hay que desarrollar el potencial para que haya fruto. ¿Cuál es el fruto? Que muchos vendrán al conocimiento si desarrollamos la habilidad que Dios nos da. Capítulo 24 de Proverbios, en el versículo 33, dice la escritura de esta manera. ¿Está ahí conmigo? Versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La palabra de Dios dice, y no sé si es más arriba, dice que el perezoso no prospera. Y dice que las hormigas no tienen capitán, el mismo de Proverbios dice, y bien que trabajan. Y ahí van con su hojita. Ahí dice, andan cayendo, pero ahí va una tras otra. Y semillas, hermano, yo trabajo allá en el campo y a veces pongo semillas en ciertos lugares del pasto. Y veo una hilerita de hormigas y ahí van cargando.
Y mire, hice una vez un ejemplo que me dijeron desde hace una raya. Y verás que se pierden. Por un momento se hacen bolas, pero hay una que siempre se va y empieza la línea hasta donde termina la raya y empieza a caminar y no se pierde, está así como una curvita. Es inteligencia, pero no se dan por vencida. A mí me gustó mucho eso, ese ejemplo, hacer una raya por donde va la línea y todos se hacen bolas, ahí andan buscando, pero hay una siempre que empieza a buscar el caminito y donde termina la raya da vuelta y se empieza a enderezar en el camino. Eso es lo que hace Dios. Dios nos da sabiduría para salir del problema. Y dice el asunto aquí, que un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre otra mano, poco para dormir. Tremendo, ¿verdad? Una mano sobre otra mano para dormir. Así es aquel hombre y mujer, cristianos o no cristianos, quien se dan por vencido a medio camino. Hermanos, no nos demos por vencidos. Que se ve la cosa media triste o media feyona, como lo quiera poner, no nos demos por vencido. ¿Quién pelea todo? ¿Por nosotros? Cristo, Dios. Ahora, cuando el Señor dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, no es nada más decir, oh, qué bonitas palabras. Es verdad, hermano. Cristo nos abrió ese velo que nos dividía de la presencia de Dios. Ahora podemos ir directamente a través de Cristo y decirle, Padre eterno, me falta esto. Señor Jesús en su nombre dijo que todo lo que pidieras al Padre en su nombre, con fe lo recibirías. Ahora, Dios es grande y puede darle todo, hermano. Si usted le pide una casa, se la dan. Pero todo es a su tiempo y en la capacidad que nosotros podemos recibir, porque también la Escritura habla que si nos da de más nos podemos olvidar de Él, y que si nos da de menos podemos renegar en contra de Él. Ve que nos da un balance. Si estamos con Cristo, vivimos una vida balanceada para poder dar fruto. Una persona que está renegando todo el tiempo, enojada, ¿qué fruto va a tener? Nada, porque nadie se le acerca. A pensar ahí con una cara así como que quiere rasguñar o qué sé yo. Nadie se le acerca. Inténtelo una vez, pero no se enoje usted. Inténtelo una vez. Vea a una persona enojada y verá que nadie se le acerca. Nadie, porque quizá quiere responder. Ahora, del otro lado, esta persona no tiene fruto. Vea del otro lado, una persona muy ocupada tampoco tiene tiempo para hacer nada. Por eso es el balance que Dios nos da. No nos da menos y no nos da más. Depende nuestra capacidad para poder desarrollar. Porque muchos, si les dan mucho, se olvidan y se van del camino de Dios. Otros, si les dan muy poquito, hacen lo mismo. Pero cuando estamos caminando de la mano del Señor, Dios nos tiene en un nivel de balance exacto donde nosotros podemos sobrellevar todo. Eso es lo que Dios hace. Entonces dice la Escritura que así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esto nos da a entender que si nosotros no emprendemos camino, nunca llegaremos a lograr nada. Siempre el que es rico ha trabajado, ha caminado, por eso tiene lo que tiene, pero el pobre sigue pobre porque no quiere seguir adelante emprendiendo metas y lográndolas, pero basados con Dios. Él es nuestro pastor, Él es nuestra guía. Él sabe por dónde nos lleva. Y si nos lleva por un camino, ahí tenemos que ir, porque entonces dice la Escritura, hará prosperar. Como dice el Salmo 1, todo lo que haga el hombre prosperará. Así de que esto es lo que Dios hace ahora. El potencial. Vaya conmigo a Juan capítulo 1 y vamos a ver lo que dice la Escritura tocante a lo que Él hizo. Juan capítulo 1, en el versículo del 1 al 3, lo que les decía desde el principio, que Génesis 1 dice. Dice la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él. Todas las cosas por Él fueron,
hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero el versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra de Dios nos está indicando que nosotros fuimos hechos en Cristo Jesús también. Que nosotros tenemos la habilidad, el potencial y el fruto para que otros se beneficien. Ahora, el sacrificio del Señor Jesucristo no fue vano. Él vino con un propósito. Él tenía el potencial en sí, en sus palabras, ese poder para transformar a la gente. Él vino, demostró su potencial, lo ejerció. Y el final, el fruto fue cuando Él fue a la cruz, murió, y me gusta mucho lo que dice Isaías 53 en el último versículo casi. Dice, verá linaje y quedará satisfecho. Él lo que hizo en la cruz estaba viéndonos la respuesta, el fruto de su aflicción que somos nosotros. Ahora, nosotros podemos hacer muchas cosas en el Evangelio y no ver tal vez el fruto a nosotros visiblemente, pero hay mucha gente alrededor que anda diciendo, por la causa de él, por la causa de ella, yo vine a los pies de Cristo. Ese es el fruto. No esperemos que vengan y nos digan, hermano o hermana, mira, es que por ti el fruto se ve cuando la gente escucha, por tal motivo yo recibí al Señor en mi corazón. Y eso es lo que tenemos que dejar, que queden las huellas de la bendición. Las huellas de que un día el Señor la usó y nos usó. Aquellos que decidimos enfrentar todo con fortaleza y le dimos la gloria a Dios y desarrollamos el potencial y hubo un gran fruto. Lo que Dios vino a declarar, lo que Dios vino a darnos, nadie lo puede dar si usted no lo ejerce. Nadie, como dice por ahí alguien, nadie da lo que no tiene. Yo no puedo darle a usted algo que no tengo, porque no tengo. Pero cuando yo desarrollo mi potencial, le puedo brindar lo que tengo en la mano. Y si yo le puedo brindar lo que tengo en la mano, usted hace de lo que yo le di el fruto de todo lo que está desarrollando, hermano. ¿Sí me entendí? Porque usted y yo no podemos irnos de este mundo y pues ya nos vamos, ¿no? Ya, pues yo no puedo hacer nada. Siempre he dicho esto y lo seguiré repitiendo hasta ahorita. Usted nunca podrá decir que quiere ser un fracaso total, ¿o sí? ¿Verdad que no? Todos pensamos más allá, todos deseamos en la buena manera, en el buen sentido, algo más en la vida. Podemos decir, no me puedo conformar, hablando del sentido sano, no debemos ser conformistas. No, con lo que tengo o con lo que soy y hasta ahí. Mire que Dios es el dueño de todo, y si Dios es el dueño de todo, usted tiene que aprovechar lo que su Padre, mi Padre Celestial, nos da. No podemos decir, yo me acuerdo cuando no conocía al Señor, tenía un Ford Courier, un picapcito chiquitito, todo destartalado, todo lleno de sarro, el mojo ese que le sale. Agarré una brocha y un botecito de pintura y lo pinté con una brocha. Pero dije yo, no conociendo todavía del Señor, yo tengo esta carcanchita. Y yo deseaba, lo que decía en mi testimonio, otro carro mejor. Ay, ¿por qué ese tiene? Yo no. Entonces, cuando uno piensa en adelante, si estamos en el Señor lo pensamos bien, si no estamos en el Señor no lo vamos a pensar ni hacer bien. Yo pinté mi carcanchita con una brocha, ¿no? Todo azulito, y le pinté una raya blanca nomás para que no se viera azul. Pero con una brocha, porque estaba todo ya cayéndose la lámina. Pero dije un día, si yo vine al mundo, entonces tengo algo por qué vivir. ¿Por qué estoy aquí? No es la casualidad que nací y ya se quedó así. Y a través de mi vida entendí cuando vine a los pies del Señor que Dios no permitió que muriera para que yo desarrollara lo que Dios puso en mí antes de venir a vivir al mundo. Vea las represas de agua.
Alguien se tomó la idea de hacer una barda cuando la lagunita o el riachuelo estaba chiquito. Y así fue poco a poquito desviando el agua por otro lado lo que hacía la pared. Si usted mira una represa de agua, y en Géminis está una grandísima. Yo me paré una vez, en Tijuana está otra grandota, me paré a la orilla, me da vértigo, ¿no? Donde está el muro y el agua, me paré, la miré, ¿qué profundidad tendría? Más aparte lo ancho. El que ejerció esa idea desarrolló para algo de beneficio para alguien y para mucha gente que se beneficiara. Pudiera ser cristiano o no es cristiano, pero tiene uno que desarrollar lo que uno puede hacer. No se quede, ay, pues no me salió. No se quede ahí. Continúe porque tarde o temprano, si Dios lo puso ahí, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a respaldar porque nadie en sí hace las cosas por querer hacerlas mucho más, menos los cristianos. Si usted se fija, aquella planta que adorna ahí atrás, nada más a alguien se le ocurrió ir para que sea bonita, no, porque tiene un valor. Vaya a una tienda y verá cómo se la vende, porque alguien desarrolló su potencial para darle un valor a alguien. Dios desarrolló la habilidad de mandarnos al mundo con un valor. Y ese valor depende de usted o de mí si lo aceptamos, si lo desarrollamos. Mire, vamos a terminar. Vaya conmigo, por favor. Aquí está nuestra visita. Al libro de los Hebreos en el capítulo 1. Y debemos de entender lo que mucha gente no lo ha entendido por muchas razones, porque no quieren aceptar. Y lo digo claramente, hermanos, porque mucha gente no quiere dejar lo que está haciendo. No quiere vivir una vida diferente. Hace unos días atrás, un mes posiblemente, empecé a tener comunicación con algunos de mis primas de allá de Guadalajara, Jalisco. Y yo les respeto todo lo que ellos piensan y lo que hacen, pero alguien comentó que si mi mamá, yo le decía mamá María a mi abuelita, que si ella viviera en este tiempo se avergonzaría tal vez de lo que yo hago. Pero mi respuesta fue esta y bien clara. Que si mi abuelita o mi mamá María viviera, estaría satisfecha de lo que ella hizo por mí, porque años estuvo conmigo cuidándome cuando yo no tenía a nadie, porque todo lo que ella hizo por mí, vendiendo plantitas, no sé cuántos pesos las daría. Usted conoce los coditos, ¿verdad? Que le arranca una plantita y hace más plantitas. Ella se dedicaba a eso gastando su energía en una mujer, 80, casi 90 años, haciendo eso por un niño huérfano, por otros 2 hermanitos, durmiendo en el suelo, en el pleno suelo, cuando otros estaban en sus camas. Yo dije esto y lo dije con todo amor, porque conozco a mi Dios. Si ella viviera, dijera, hice buen trabajo con mi nieto. Porque en vez de ser un matón, en vez de ser un traficante, en vez de ser un drogadicto, en vez de ser un peleonero, en vez de ser lo más peor del mundo, Dios lo alcanzó y ahora comparte el amor para la unión de las familias. ¡Qué tremendo es eso! Cuando nadie da un peso. El asunto es que podemos decir muchas cosas porque no sabemos qué vida hubo ahí. Yo no puedo saber la vida del hermano Jen, la vida de mi hermano Roberto, la vida de cada uno de ustedes. No la puedo saber. Sin embargo, cuando llegamos al conocimiento de Dios, nosotros somos capaces de decir, Dios hizo conmigo esto cuando yo vivía de esa manera. ¿No es así? Y vemos la gran diferencia y vemos todavía el resultado, que es un resultado bueno, positivo. No hay nada de malo de ser cristiano
Porque cuando somos cristianos, vivimos de una manera sana, declarando que Dios es el único que puede restaurar y sanar los corazones enfermos y las mentes puede cambiarlas. ¿Podemos desarrollar ese potencial? ¿Podemos dar fruto? Solamente caminando con Dios. Porque es muy fácil decir, yo puedo hacer las cosas, pero el resultado puede ser muy trágico. Pero cuando estamos con Dios, yo puedo decir con toda seguridad y confianza, el Señor es mi pastor y con Él todo me sale bien. Porque Él nunca se equivoca. Miren lo que dice Hebreos. Dios, aquí vamos a terminar, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vamos a leer el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo está sentado por el cual nosotros permanecemos vivos. Por Jesucristo fueron hechas todas las cosas y dice que Dios ya había hablado desde antes a la humanidad. Por los profetas, por todos los medios que hubo. Por aquel diluvio que hubo, Dios les habló para que se salvaran. Por todas las cosas que en ocasiones parecemos que dicen, es la naturaleza, la catástrofe de la naturaleza. Dios nos está hablando de muchas maneras. En ocasiones hay gente que Dios les habla a su corazón y no hacen caso, y cuando menos se acuerdan, algo sucede trágico en la familia y le dicen, Dios, ¿por qué lo hiciste? Oh Dios, ¿por qué lo permitiste? Cuando Dios les estuvo hablando por tiempo para evitar esa tragedia. Pero mucha gente no lo quiere aceptar porque no quiere vivir, no quiere cambiar, no quiere vivir conforme a lo que Dios declara. No nos vayamos de este mundo con ese potencial que Dios nos dio. ¿Qué diferencia hay de mí a usted? Ninguna. Ninguna. No porque yo esté aquí yo tenga más capacidad de ustedes. No porque esté yo aquí sea el más importante de ustedes. No es así. Usted y yo somos hijos de Dios que valemos lo mismo, que tenemos la misma capacidad y tenemos diferentes dones, que es muy diferente, en los cuales Dios puede usarlo a usted y darle lo mejor a Dios para que haya fruto en la humanidad. Eso es lo que Dios hace. Algunos cantan. Algunos tocan, otros sirven a la congregación, otro limpia un baño, otro limpia la lámpara. Todos somos importantes de acuerdo a lo que Dios nos está dando. Usted tiene un potencial, si usted no lo sabía, que va a desarrollar en cualquier momento. Y si no sabe cuál, pregúntele a Dios y un día se lo va a hacer saber. Es lo que vamos a descubrir en algunos de estos días, en estos domingos que vienen. Vamos a dar un tema, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es el talento? ¿Qué es lo que puede desarrollar usted? Y así vamos a estar trabajando, pero lo único que yo quiero decirle es que nunca diga, como yo dije una vez, no puedo hacer nada. Nunca diga, como yo dije una vez, no valgo nada. Y nunca diga, no hay Dios, porque sí hay Dios. ¿Bien? Vamos a ver, póngase de pie y recordemos el potencial y el fruto Dios lo puso en usted. Es cuestión de desarrollarlo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios y que esta semana que empiece la comience bien. Amén. Dios los bendiga.